Muy buen día, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar como tal el conjunto de los números reales. En este caso, vamos a ir revisando. Nosotros tenemos el conjunto de los números reales en donde hemos venido trabajando las operaciones con los números naturales, los enteros, los racionales, y lo que nos compete estrictamente los números irracionales. Todo esto hace parte del conjunto de los números reales. Nosotros sabemos que los reales es igual a el conjunto de los racionales unido con los irracionales. Acá encontramos cada una de las definiciones en cuanto a la nomenclatura. Entonces sabemos que n es los números naturales, donde están eh, aquí lo que vemos de este conjunto, 0, 1, 2, 3, 4. Los enteros, que son positivos y negativos. Como tal, el 0 no es ni positivo ni es negativo. Vamos a tener el conjunto de los naturales, el 0 y los negativos. Todo eso hace parte de los enteros. El conjunto de los racionales, con la letra Q, lo tenemos acá, son las fracciones y los números decimales, como lo podemos observar acá, números que son decimales periódicos puros, números que son decimales finitos, como este y este, números que son, en este caso, decimales periódicos mixtos, y también las fracciones. Entonces, todo esto hace parte del conjunto de los racionales. Por otro lado, tenemos las raíces. ¿Qué pasa? Las raíces, en este caso, a veces hay algunas raíces que tienen una cantidad de cifras decimales infinitas. A esto le llamamos los números irracionales. Si nosotros miramos raíz de 2 en la calculadora, raíz tercera de 6, raíz de 33 o raíz séptima de 35, son números que son decimales, pero son infinitos. Ni son eh, periódicos puros ni mixtos, sino son decimales infinitos. Pasamos a recordar un poco sobre el conjunto de los números racionales, en donde vemos que todos los números que se pueden expresar están de la forma A sobre B, siendo A y B números enteros. Lo único que tenemos que hacer la salvedad es que es diferente de cero. ¿Por qué diferente de cero? Porque nosotros sabemos que en el denominador no puede ir el cero, porque al hacer la operación nos va a dar una indeterminación. ¿Qué propiedades tenemos que tener en cuenta? Que tiene infinitas cantidades de elementos, no tiene un primer ni un último elemento. Entre dos números racionales existe una infinita cantidad de números racionales y ningún número racional que no sea entero tiene ni sucesor ni antecesor. En las expresiones de los números decimales de un número racional podemos encontrar la expresión decimal finita, es cuando hacemos la división del numerador y del denominador, las cantidades son números no exactos, pero una cantidad que no se va a sobrepasar o que va a continuar. Entonces, por ejemplo, acá, 1 dividido entre 4 solamente nos da 0.25. Eso nos hace ver que es un número decimal finito, porque pues se pueden contar las cifras que van después de la coma, como menos un quinto, 81 sobre 100, menos 3 octavos. Tenemos también expresiones decimales periódicas puras, cuando hacemos la división y nos damos cuenta que después de la coma el mismo número se va a repetir una cantidad infinita de veces. Y las mixtas, cuando hacemos la división y vemos que después de la coma puede haber uno, dos o hasta tres números que son diferentes al del periodo. Entonces, eso nos hace pensar que son números decimales periódicos mixtos. Pasamos ahora con el subconjunto de los números racionales. En el subconjunto tenemos los números naturales, del 1 hasta el infinito, y los enteros, que están conformados por el 0, los naturales y los números negativos, o positivos y negativos. También, por otro lado, encontramos el conjunto de los números irracionales, representado con la letra I. Sabemos que está formado por números que no pueden expresarse de la forma A sobre B, con A y B que sean números enteros. No se puede. Su expresión decimal es infinita y no es periódica. ¿Qué números tenemos aquí en cuenta? El número pi, 3,141592, continúan. El número Euler, 2,718281 y continúan los números.
raíz de 2 igual a 1,414213 y continúan los números. Bueno, entonces hasta ahí hacemos un recorderis lo que es los números reales. A continuación, pasamos a ver como tal la potenciación de los números reales. Específicamente nos vamos a concentrar en lo que es potenciación y radicación para luego pues ir trabajando todo lo que está relacionado con pues la radicación, en cuanto a las propiedades que tienen, la racionalización, operaciones con cada una de esas propiedades. Bueno, entonces miramos acá que para la potenciación de los números reales, nosotros tenemos cualquier expresión que se va a repetir una cantidad de veces o una base que se está repitiendo, un número que se va a repetir varias veces, en donde ese mismo número lo puedo colocar y lo elevo la cantidad de veces que se está repitiendo. Como acá se repite 4 veces, el exponente sabemos que es 4. Para poder desarrollar esta potencia, ¿qué hacemos? Sabemos que todo número negativo que va elevado a una potencia par va a dar positivo, o podemos multiplicar negativo con negativo, luego con negativo y luego con negativo, para que al resultado final nos dé positivo. Lo mismo, 1 por 1 por 1 por 1 es lo mismo que 1 elevado a la 4, eso nos da 1. 3 por 3 por 3 por 3 o 3 elevado a la 4, que es 81. Tenemos acá una serie de elementos que son necesarios para poder desarrollar estas potencias, que las vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un exponente que es entero y que es positivo? Entonces, vamos a mirar en qué casos. Si yo tengo, por ejemplo, raíz cuadrada de 3 y está elevado a la 4, eso es igual a raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3, 4 veces, pero en la multiplicación de irracionales sabemos que si tiene el mismo índice podemos entrar todo a la misma raíz y hacer la multiplicación de las cantidades subradicales. 3 por 3 por 3 por 3 o 3 a la 4. Raíz, ¿qué nos quedaría? Raíz cuadrada de 81. ¿Eso cuánto es? La raíz cuadrada de 81 sabemos que es 9. ¿Por qué? Porque buscamos un número que se multiplique 2 veces, que es lo que nos indica el índice, para que nos dé 81. Exponente entero negativo. ¿Qué pasa cuando un exponente es entero y está negativo? Entonces, cuando pasa eso, cuando eso sucede, tenemos que revisar. Aquí en este caso, porque la base está en forma de fracción. Cuando no suceda, pues tenemos que primero identificar que el número, así sea un número entero, pues quede convertido en fracción. ¿Para qué? Aquí en este caso hay una propiedad en donde nos dice si el exponente es negativo, lo que yo debo hacer es cambiar numerador y denominador para que el exponente me quede positivo. Siempre el exponente debe quedar positivo, no puede quedar negativo. Si un ejercicio lo trae de esta manera, pues hay que resolverlo para que quede el exponente positivo. Fíjense que acá el negativo pues no va a cambiar porque viene siendo en toda la mitad, o sea, la fracción es negativa. Que yo cambie numerador o denominador no quiere decir que va a cambiar el signo, porque sigue conservando su signo normal. Continuamos pues ya para resolver esta potencia. Entonces nosotros miramos que todo número negativo elevado a una potencia impar pues nos va a dar negativo. Eso lo debemos recordar. 3 elevado a la 5 me da 243 y 2 elevado a la 5 me da 32. Miremos otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 4 elevado a la menos 3, sabemos que acá este es un número entero, pero quiero convertirlo a fracción. Con rojo le coloqué sobre 1. ¿Para qué? Pues para que me quede en forma de fraccionario o de número racional y poder cambiar numerador y denominador de esta manera, 1 sobre 4. El exponente cambia ahora y queda positivo. Y eso es igual a 1 sobre 4 elevado a la 3. Bueno, continuamos con el exponente fraccionario. Cuando yo tengo un exponente fraccionario, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo tengo 2 elevado a la menos 4 tercios. Este número con exponente fraccionario significa que yo lo puedo pasar a forma de radicación o a forma de raíz. ¿Cómo va a quedar? Fíjense que acá
el negativo. Una raíz nunca puede tener índice negativo, partiendo de eso. Luego, que el, miramos que en el caso del numerador, lo que venga aquí en el numerador siempre va a formar parte del exponente de la cantidad subradical. Entonces vamos a colocarlo dentro de la raíz. Lo que tengamos acá como denominador, lo vamos acá a colocar como un índice. De esa manera nos va a quedar la expresión de potenciación en forma de radicación. ¿Qué hacemos ahora? El exponente ya saben que no puede quedar negativo. Tenemos que colocarlo raíz tercera de 1 sobre 2 elevado a la 4, porque todo esto cambia de lugar, lo mismo que hicimos acá, cambia de lugar, numerador y denominador, pero ya el exponente queda positivo. Desarrollamos, nos queda raíz tercera de 1 sobre 16. Quiero encontrarlo en la calculadora, va a dar aproximadamente 0,4. Bueno, continuamos. Potencia con exponente 0. ¿Qué hacemos acá en este caso? Todo número elevado a la 0, no importa si la base sea positiva o sea negativo, me va a dar 1. Y la potencia con exponente 1, todo número que está elevado a la 1 siempre va a ser la misma base. Así sea una letra, pi, Euler, el número que sea, Euler elevado a la 1 es igual a Euler. Bueno, estas propiedades son de gran importancia para el trabajo que vamos a hacer a continuación con los ejercicios. Entonces, de una vez vamos a recordar las propiedades de la potenciación. Contamos con 5 propiedades. La primera propiedad dice producto de potencias de igual base. Ese producto de potencias de igual base me está diciendo, si las bases son iguales, los exponentes se deben sumar. Independientemente de que este sea un número negativo, no pasa nada porque igual podemos hacer el trabajo con ley de signos o otra forma de poder desarrollarlo es pasar a este término lo podemos pasar en forma de fracción para que pues también podamos desarrollarlo. Es otra manera de poder ver el ejercicio. Bueno, vamos aquí lo más fácil que es dejar la misma base y sumar los exponentes. 4 más menos 3. Más por menos da menos, 4 menos 3 me da 1, por eso queda menos 7 elevado a la 1, o sea, menos 7. Vamos con el cociente de potencias de igual base. Yo tengo 9 elevado a la 7 sobre 9 elevado a la 3. ¿Qué pasa en ese caso? Dejamos la misma base, pero se deben restar los exponentes. 7 menos 3. Eso sería igual a ¿qué? A 9 elevado a la 4. Y eso sería 6.561. Potencia de una potencia. Cuando yo tengo potencia de una potencia, significa que voy a tener que multiplicar los exponentes. Eso significa, dejamos la misma base, menos 2 quintos, pero multiplicamos los exponentes. 5 por 2 me da 10, y eso sería igual a ¿quién? Ahí en este caso, pues tenemos que resolver numerador elevado a la 10, denominador elevado a la 10. Menos 2 elevado a la 10 sobre 5 elevado a la 10. Acá, pues nos vamos a encontrar con potencias que a veces son muy grandes, ya cuando, por ejemplo, se pasan de 5, pues a veces es un poco más complicado, pues, hallarla. Pero entonces, siempre y cuando nosotros, pues, lo podamos dejar expresado de esta manera, perfectamente se puede. Cuando tengamos potencias que no son tan grandes, por ejemplo, que estén elevadas de la 2 hasta la, o de la 1 hasta la 5, podríamos desarrollarlas y pues hacer la división si sea posible. Continuamos con la potencia de un producto. Entonces, cuando yo tengo menos 2 por 3 elevado a la 5, la propiedad nos está diciendo que es coger cada uno de los números, elevarlo a la 5, en este caso menos 2 elevado a la 5 por 3 elevado a la 5, o la otra opción, aunque no se está trabajando la propiedad, pero podría también desarrollarse, sería multiplicar internamente los números que yo tengo acá, desde que pues se puedan multiplicar, los multiplicamos, sería menos 6 y lo elevamos a la 5. Por último, tenemos potencia de un cociente. En la potencia de un cociente, pues vamos a ver acá que tenemos numerador, denominador, raíz cuadrada de 2 sobre 1.7, tenemos raíces y tenemos números decimales. ¿Qué conviene? Pues pasar de pronto, pues podríamos trabajar este número en decimal, pero ya tocaría pues en calculadora
o tendríamos la opción de pasar el número a forma de fracción, que fue lo que hicimos por acá. Bueno, ¿qué hacemos acá en este caso? Entonces tendríamos que colocar raíz cuadrada de 2 elevado a la 5 por aparte y raíz cuadrada de 1.7 elevado a la 5. Eso sería igual a ¿qué? Vamos a pasar o a transformar utilizando este. Si yo ya sé que esto que está en raíz puedo pasar a potenciación con exponente en forma de fracción, pues lo vamos a tratar de desarrollar. ¿Cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría 2 elevado a la. Lo que va dentro de la cantidad subradical, dijimos que iba como índice, como numerador, perdón, y lo que va en el índice queda como de... ¿Listo? Entonces, exponente, numerador, índice, denominador. Todo eso está elevado a la 5. Entonces, ¿qué hacemos ahora en el siguiente paso? Pues tenemos que utilizar la propiedad potencia de una potencia. 2 elevado, 1 medio por 5 me da 5 medios. Sobre, acá, ¿qué fue lo que hicimos? Un número decimal que es finito y lo vamos a pasar a fracción. Simplemente le colocamos la cifra como está, sin la coma, y lo dividimos en múltiplos de 10. Acá en este caso, si después de la coma solo hay una cifra, quiere decir que le vamos a colocar solamente un 0 y lo elevamos a la 5. Desarrollamos 17 a la 5, 10 a la 5. ¿Para qué? Para hacer el producto de extremos y medios. Este es un número entero, lo pasamos a forma de fracción, le ponemos un 1 debajo, imaginario, multiplicamos 2 elevado a la 5 medios por 10 elevado a la 5, que es lo que tenemos acá, y en el denominador 17 elevado a la 5. Ahí quedaría el ejercicio, ya no tendría pues más sentido desarrollarlo más o simplificarlo más, porque pues ya no se puede hasta ahí hacer nada más. Bueno, miremos por acá un ejercicio. El ejercicio nos dice 9 elevado al cuadrado por 6 elevado a la 7 sobre 6 elevado a la 3 por 9 elevado a la menos 6. ¿Qué significa? En este caso, pues vamos a revisar que vamos a separar para que nos queden pues el cociente de potencias de igual base, que es la propiedad. Yo digo, se están dividiendo, pero tienen la misma base, entonces lo que voy a hacer es como organizarlo. 9 elevado a la 2 sobre 9 elevado a la menos 6. Cuando un número está aquí en el denominador y está negativo, si yo lo quiero pasar para que quede positivo, ya saben que hay que cambiarle de lugar. Entonces cambiaría el 9 a la parte del numerador. Si yo lo cambio a la parte del numerador, ya me quedarían producto de potencias de igual base. Entonces tendría que trabajar la otra propiedad. Entonces eso depende si lo queremos trabajar como producto de potencias de igual base o cociente de potencias de igual base. Igual va a dar el mismo resultado. El 6 también lo dejé organizado, 6 a 7 sobre 6 a la 3. ¿Eso es igual a qué? 9 elevado al cuadrado. Como sabemos, se restan los exponentes, por eso queda 2 menos 6. Menos con menos da más. Y 6 elevado a la 7 menos 3. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, realmente se están sumando, porque como estaba negativo y negativo, entonces quedaría 9 elevado a la 8 por 6 elevado a la, se restaron, elevado a la 4. Este número 9 yo lo puedo trabajar como la descomposición o lo puedo reducir. ¿Cómo lo podría reducir? Utilizando también la potenciación. El 9 sale de multiplicar 3 al cuadrado, porque 3 por 3 me da 9, pero igual hay que colocarlo elevado a la 8. Por el 6, ¿de dónde salió? De multiplicar 2 por 3, pero igual hay que elevarlo todo a la 4. Cuando ya tengo esta operación, 3 elevado a la potencia de una potencia, 8 por 2, 16, por 2 elevado a la 4, que es producto de una potencia, 2 elevado a la 4 por 3 elevado a la 4. Ahora, ¿qué hago? Trato de buscar los que tengan la misma base, 3 a la 16 y 3 a la 4, tienen la misma base, se suman los exponentes y queda por aparte 2 elevado a la 4. Entonces, de esa manera estamos haciendo uso de cada una de las propiedades que vimos anteriormente y pues ahí podríamos continuar con los siguientes ejercicios que vienen a continuación.